Al comienzo de los años 2000, Marvel no era el gigante cultural que hoy domina Hollywood. No era una marca respetada, no era símbolo de éxito y mucho menos era una garantía de taquilla. De hecho, Marvel estaba más cerca de desaparecer que de construir un imperio cinematográfico. Durante los años 90, la compañía había atravesado una de las peores crisis financieras de su historia. Malas decisiones comerciales, sobreproducción de cómics, burbujas especulativas y una industria en decadencia que la llevó directamente a la bancarrota en 1996. Marvel sobrevivió, sí, pero lo hizo vendiendo pedazos de su propia alma. Ya que, para mantenerse con vida, Marvel empezó a licenciar a sus personajes más importantes del estudio. Spider-Man se fue con Sony, los X-Men y los Cuatro Fantásticos terminaron con Fox, Hulk pasó por Universal, y así poco a poco los iconos más grandes de la editorial fueron repartidos por Hollywood como si fueran activos de liquidación. Marvel seguía existiendo, pero ya no se pertenecía a sí misma. Mientras otros estudios hacían millones con los personajes creados por Marvel, la compañía solo recibía cheques modestos por licencias. No tenían control creativo, no construían franquicias y no definían el futuro de sus propios héroes. Marvel solo era una espectadora del éxito de sus propias ideas. Fue en ese contexto desesperado cuando surgió una idea. En su momento sonaba más un suicidio financiero que una visión empresarial. Crear un estudio propio, producir sus propias películas. Fue en ese punto que nació Marvel Studios, no como un imperio, no como un plan maestro, sino como un experimento arriesgado, hecho por una compañía que ya no tenía nada que perder. Marvel Studios no tenía prestigio, no tenía experiencia real produciendo largometrajes, no tenía la confianza de los bancos ni de Hollywood, y lo más irónico de todo es que no tenían el derecho de sus personajes más famosos. Spider-Man estaba fuera, Wolverine estaba fuera y los Cuatro Fantásticos estaban fuera. Lo único que les quedaban eran personajes de segunda línea, héroes que forman parte del mundo de los cómics pero prácticamente nadie los conocía. Entre ellos estaba Iron Man. Tony Stark no era un ícono cultural, no era un nombre que vendiera entradas. Para el público general era un completo desconocido. Un millonario en una armadura roja y dorada que sonaba ridículo en papel, y aún más en la pantalla. Nadie pedía una película de Iron Man, nadie la esperaba, nadie creía que iba a funcionar. Y sin embargo, fue ese personaje olvidado que Marvel eligió para apostarlo todo. No porque fuera el mejor, no porque fuera el más popular, sino porque era de los pocos que aún les permitían usar. Marvel hipotecó prácticamente todo para financiar esa película, pidió préstamos usando personajes propios como garantía. Si Iron Man fracasaba, Marvel Studios no solo cerraría, Marvel como compañía podría desaparecer para siempre. Y aquí es donde esta historia deja de parecer un cuento de éxito y empieza a parecer una locura total, porque Iron Man no nació como un proyecto sólido, perfectamente planificado o cuidadosamente diseñado. Nació como una apuesta desesperada, como una película sin guión terminado, sin estrellas confiables, sin un director de prestigio y sin una base de fans que esperaban para verla. Y aún así, de ese caos absoluto salió el primer pilar del universo cinematográfico más exitoso de la historia. Así que la verdadera pregunta no es cómo nació el universo cinematográfico de Marvel. La verdadera pregunta es cómo una película improvisada, tan frágil y tan llena de riesgos, terminó creando el universo más exitoso del cine. Y para entender eso hay que empezar por la decisión más polémica de todas. El casting de un actor que Hollywood ya había descartado por completo. A comienzos de los años 2000, Robert Downey Jr. no era una historia de redención, era una advertencia. En los 90 había sido uno de los actores más talentosos de su generación, nominado al Oscar por Chaplin, respetado por la crítica, con un carisma natural imposible de ignorar, pero también se había convertido en un sinónimo de escándalo, recaídas y autodestrucción. Downey luchaba contra una adicción severa a las drogas desde hace años, fue arrestado múltiples veces, pasó por rehabilitación una y otra vez, fue despedido de producciones importantes, incluso perdió su papel en la serie Alice McBeal, justo cuando su carrera empezaba a resucitar. Para principios de los 2000, Hollywood ya no confiaba en él, era oficialmente no asegurable. Eso significaba algo muy concreto en la industria. Ningún estudio estaba dispuesto a pagar una película protagonizada por alguien que podía recaer en cualquier momento y paralizar toda su producción. Si Downey volvía a recaer y no se presentaba en el set, la película se detenía. Si era arrestado otra vez, la película moría. Si recaía a mitad del rodaje, el dinero se perdía. Desde el punto de vista financiero, contratarlo era una estupidez. Y aún así, Jon Favreau solo lo quería a él. Favreau no veía a un actor problemático, veía a Tony Stark. Veía a un hombre brillante, arrogante y carismático, autodestructivo, atrapado en sus propios demonios, que necesitaba una segunda oportunidad para convertirse en algo mejor.
Veía un paralelismo cinematográfico tan obvio que resultaba incómodo. Robert Downey Jr. no solo podría interpretar a Tony Stark, ya lo estaba viviendo. Para Favreau, ningún otro actor tenía esa mezcla de genialidad, ironía, vulnerabilidad y peligro. Marvel Studios, en cambio, pensaba todo lo contrario. No quería a Downey bajo ninguna circunstancia. Lo consideraban un riesgo legal, financiero y mediático. No querían que su primera película como estudio propio estuviera liderada por alguien con ese historial. Era demasiado peligroso, demasiado inestable, demasiado impredecible. Favreau tuvo que pelear por él durante meses. Organizó audiciones privadas, proyecciones de pruebas, lecturas de guión. Insistió una y otra vez. Incluso llegó a decir una vez que si no llegaban a contratar a Robert Downey Jr., él no quería dirigir la película. Finalmente Marvel cedió, pero le pusieron condiciones humillantes. Le ofrecieron un salario mínimo, un contrato lleno de cláusulas morales y supervisión constante. Básicamente le dijeron una sola recaída y estás fuera. Robert Downey Jr. aceptó todo, porque sabía que era su última oportunidad real, y aquí ocurre algo casi poético. Tony Stark empieza Iron Man como un genio, millonario y responsable, arrogante y vacío por dentro, viviendo sin consecuencias hasta que casi muere y es obligado a construirse desde cero. Robert Downey Jr. llegó a Iron Man exactamente igual, un talento roto, un genio desperdiciado, un hombre al que nadie quería apostarle, el cual necesitaba una última oportunidad para demostrar que valía algo. Cuando Downey entró al set, no solo estaba interpretando a Iron Man, estaba peleando por su propia vida profesional. Cada escena era una prueba, cada toma era un riesgo, cada día de rodaje era una oportunidad para volver a caer o redimirse para siempre. Y lo increíble es que funcionó, porque desde la primera escena quedó claro algo: nadie más podía ser Tony Stark. Downey no estaba actuando, estaba siendo el mismo con una armadura puesta. Ese casting que parecía ser una locura suicida terminó convirtiéndose en el corazón del UCM. Y sin saberlo, en ese momento Marvel no solo estaba creando a Iron Man, estaba resucitando a una estrella. Pero si Downey fue la apuesta más peligrosa de la película, el director que lo eligió tampoco era precisamente una opción segura. Y ahí es donde esta historia se vuelve todavía más improbable. Cuando Marvel decidió hacer su primera película como estudio propio, no solo eligió un protagonista arriesgado, también puso la dirección en manos de alguien que, para Hollywood, no era precisamente un nombre de peso. Jon Favreau no era un director prestigioso, no era un autor respetado, no era un visionario consagrado. Para la industria, era el tipo gracioso de Swingers, un actor simpático y un director pequeño. Alguien que hacía comedias modestas y películas independientes sin mayor impacto cultural. Y aunque había dirigido un par de cosas medianamente exitosas, nadie lo miraba y decía: este tipo debería lanzar un universo cinematográfico multimillonario. Pero Favreau tenía algo que Marvel no encontraba en ningún otro candidato: una visión clara de lo que Iron Man debía hacer para funcionar en el mundo real. Él no quería hacer una película de superhéroes tradicional, no quería un tono caricaturesco, no quería villanos exagerados, no quería un mundo falso. Favreau quería hacer una película que se sintiera como si el día de mañana pudiera existir. Su idea era simple, pero parecía radical para la época: tratar que Iron Man funcione como ciencia ficción realista, mostrar tornillos, metal, combustible, fallas técnicas, mostrar a un tipo construyendo algo imposible en el garaje y que casi explote en el intento. Nada de rayos mágicos, nada de tecnología que aparezca de la nada, aunque años después pasaría esto. Al mismo tiempo, Favreau entendía algo que muchos directores de superhéroes ignoraban: que sin humor, sin corazón, la película iba a ser insoportable. Tony Stark no debía ser oscuro, debía ser divertido y encantador, todo un desastre humano. Favreau venía del cine independiente, de películas donde los personajes hablaban como personas reales, donde los silencios importaban, donde la química entre los actores valía más que los efectos especiales, y eso marcó completamente el tono de Iron Man. Muchas escenas fueron diseñadas para sentirse improvisadas, conversaciones naturales, ritmos incómodos, miradas, bromas, pausas, no como diálogo de cómics, sino como gente real reaccionando a situaciones absurdas. Y eso chocó frontalmente con Marvel. Marvel quería control, quería fórmulas y quería seguridad. Favreau quería libertad creativa, quería reescribir escenas en el set, quería que Downey tuviese la posibilidad de improvisar, quería cambiar tono sobre la marcha. Eso generó mucha fricción constante entre el estudio y Favreau. Para Marvel, el tono parecía amateur, desordenado y poco profesional. Sentían que la película se les estaba yendo de las manos y que el director no estaba siguiendo un manual claro. Favreau, por su parte, sentía que Marvel estaba tratando de hacer una película por comité,
que estaba asfixiando cualquier cosa que le diera personalidad a la película. En el fondo había una tensión enorme, nadie confiaba del todo en nadie. Marvel no confiaba en Favreau, Marvel no confiaba en Downey y Favreau no confiaba en Marvel. Y aún así Favreau siguió empujando una idea casi ingenua, que Iron Man tenía que ser creíble o no iba a funcionar en lo absoluto. Que el público no iba a aceptar a un tipo en una armadura volando si no sentían que ese tipo era real en primer lugar. Que Tony Stark tenía que ser una persona antes de un superhéroe. Y esa obsesión por la humanidad del personaje, por el realismo emocional, por un tono que mezcla ciencia, humor y vulnerabilidad, terminó convirtiéndose en la base tonal de todo el UCM. Sin saberlo, Favreau no solo estaba dirigiendo una película, estaba definiendo el lenguaje de una franquicia entera. Pero había un problema enorme. Por muy clara que estuviese la visión, no tenían terminado el guión, y eso convertiría el rodaje de Iron Man en un caos absoluto. Cuando empezó oficialmente el rodaje de Iron Man, la película todavía no estaba realmente escrita. No era una metáfora, no era una exageración para hacer historias más dramáticas, era literalmente lo que ocurrió. Marvel tenía el primer borrador de un guión, una estructura general, algunas escenas claves y un final tentativo. Pero no tenían una versión cerrada, no tenían diálogos definidos, no tenían transiciones claras, no tenían arcos completamente desarrollados. Habían huecos enormes en toda la historia que simplemente se pensaban resolver más adelante. Y aún así las cámaras empezaron a rodar. Cada mañana parte del equipo llegaba al set sin saber exactamente las escenas que iban a filmar ese día. Muchas veces los actores recibían páginas nuevas de guión apenas horas antes de grabar. O peor aún, las recibían en el mismo set, minutos antes de que el director gritara ¡acción! Había días en los que no existía ningún diálogo escrito. Favreau simplemente reunía a los actores, les explicaba la situación dramática de la escena y les decía algo como: ustedes son estos personajes, estos son los lugares, están hablando de esto y tenían que llegar a un punto. Y luego dejaba que los actores improvisaran. Robert Downey Jr. era el motor del caos creativo, improvisaba chistes, respuestas sarcásticas y gestos incómodos. Muchas de las líneas más memorables de Tony Stark no estaban en ningún guión, nacieron en el momento, en una de las tomas que nadie pensó que iba a quedar de una película final. Pepper improvisaba, Rhodey improvisaba, incluso el mismo Obadiah Stane improvisaba. Cada escena se convertía en una especie de experimento vivo. El problema era que nadie sabía exactamente hacia dónde iba la historia. Los actores no tenían claro cómo terminaría la película, no sabían qué decisión iba a tomar su personaje más adelante, no sabían las relaciones que iban a importar y cuáles no. Jeff Bridges, años después, contó públicamente que el rodaje de Iron Man fue uno de los procesos más confusos de toda su carrera. Dijo que sentía como si estuviese haciendo una película estudiantil, con un presupuesto gigantesco, que muchas veces nadie sabía quién tenía la última palabra, que no había un plan claro y que todo se resolvía en el momento. Y lo más extraño de todo es que tenía razón. Desde el punto de vista industrial, Iron Man se estaba filmando mal, de una forma que normalmente terminaría en desastre, sin un guión cerrado, sin un tono completamente definido y sin una estructura firme. Pero ese caos tuvo un efecto inesperado. Le dio vida real a la película, porque esa improvisación constante hizo que los diálogos sonaran más humanos, desordenados naturalmente, imperfectos, exactamente como habla la gente de verdad. Le dio a Tony Stark una voz única, llena de ironía, inseguridad y encanto. Le dio ritmo a las escenas y le dio personalidad al humor. En lugar de sentirse como una película de superhéroes dirigida artificialmente, Iron Man empezó a sentirse como algo más vivo. El tono final de la película, esa mezcla tan extraña entre comedia, drama, ciencia ficción y vulnerabilidad, no solo fue el resultado de un plan maestro, fue el resultado directo del caos. Iron Man no encontró su identidad en un escritorio, la encontró en el set, a base de errores, improvisación y pura supervivencia creativa. Y aunque nadie lo sabía todavía, ese tono improvisado, humano y ligeramente caótico se convertiría en la marca registrada de Marvel en todo su universo cinematográfico. Pero mientras el guión se escribía literalmente sobre la marcha, había otro problema enorme desarrollándose en paralelo. La película estaba quemando dinero a una velocidad peligrosa. Cuando Marvel empezó a construir Iron Man, no tenía la infraestructura técnica de un gran estudio, no tenía departamentos internos de efectos visuales consolidados, no tenían un pipeline digital propio, no tenían una experiencia real produciendo blockbusters de ese tamaño. Básicamente estaban aprendiendo a hacer superproducciones mientras ya estaban filmando una,
y eso obligó a tomar decisiones que hoy parecen extrañas, pero que terminaron siendo claves para que la película funcionara. En lugar de apoyarse masivamente en el CGI como habría hecho cualquier otro estudio, Favreau insistió en algo casi anacrónico para el 2007, usar trajes reales siempre que fuese posible. Stan Wilson Studios, la legendaria compañía detrás de criaturas como los dinosaurios de Jurassic Park y el Terminator, fue la encargada de diseñar y construir la armadura física de Iron Man. No era una, eran varias. Cada versión del traje tenía un propósito distinto dentro del rodaje. El Mark I, el traje tosco que construyó Tony en una cueva, era completamente práctico. Pesado, oxidado, lleno de remaches y placas irregulares. Tenía que sentirse como una máquina armada con chatarra y desesperación. Y se sentía así, porque realmente pesaba una barbaridad. Robert Downey Jr. apenas podía moverse dentro de él. Cada paso era lento, cada giro era torpe y eso hacía que la escena fuese muchísimo mejor. El Mark II, el traje plateado de prueba, también fue construido físicamente. Tenía un acabado pulido rígido, casi experimental. Era incómodo, frágil y difícil de usar, exactamente como debía ser en la historia. El Mark III, el traje rojo y dorado definitivo, fue el más completo de todos. Stan Winston Studios construyó múltiples versiones, una completamente rígida para planos estáticos, otra parcialmente flexible para movimientos simples y secciones intercambiables para los primeros planos. Cada toma requería cambiar piezas, ajustar iluminación, esconder uniones y corregir reflejos. Nada era sencillo. Cada traje tardaba horas en colocarse sobre Downey. El actor quedaba prácticamente inmovilizado entre toma y toma. Tenían que abrir la armadura pieza por pieza para que el actor pudiera sentarse, ir al baño o simplemente respirar con comodidad. A nivel técnico era un infierno logístico. Y aún así Favreau prefirió eso a usar el CGI, porque entendía algo crucial. Cuando un actor interactúa con un objeto real, su cuerpo actúa distinto, su postura cambia, su peso cambia, su manera de moverse cambia, y la cámara lo capta. Eso es exactamente lo que le dio a Iron Man esa sensación física tan rara para una película de superhéroes. El CGI se usó, sí, pero de forma quirúrgica. Parcialmente para vuelos, transiciones entre piezas de trajes, acrobacias imposibles y tomas amplias. La idea era no crear a un Iron Man digitalmente, sino extender lo que ya existía físicamente. El problema es que todo esto costaba tiempo y dinero. Mucho tiempo y mucho dinero. Y Marvel no tenía margen. No tenía un sistema interno de supervisión de efectos visuales como el que luego desarrollaría. No tenía equipos enormes de postproducción. Dependía completamente de estudios externos y de un flujo de trabajo que todavía no tenía dominado. Cada error técnico significaba retrasos, cada retraso significaba más gastos y cada gasto acercaba a Marvel al colapso financiero. Habían escenas que simplemente no se podían filmar como estaban planeadas porque el traje no lo permitía, o porque el mecanismo fallaba, o porque el reflejo de metal arruinaba la iluminación, o porque Robert Downey Jr. no podía moverse como la escena lo exigía. Todo tenía que reescribirse sobre la marcha. El resultado fue una producción técnicamente torpe, lenta y agotadora, pero también fue lo que hizo que Iron Man se sintiera real, que el traje tuviera peso, que el metal se sintiera frío y que cada movimiento pareciera costoso. Y sin saberlo, Marvel estaba estableciendo otra de las bases estéticas del UCM, la mezcla de lo práctico y lo digital, lo físico con lo imposible, lo real con lo fantástico. Iron Man no parecía una caricatura generada por computadora, parecía una máquina construida por un tipo loco en su garaje, y eso lo cambió todo. Pero mientras el equipo luchaba por hacer funcionar una armadura de metal en un set de rodaje, Marvel estaba enfrentándose a un problema todavía más aterrador. Si la película fracasaba, no había segundas oportunidades. Dentro de Marvel, mientras que las cámaras rodaban y el traje de Iron Man tomaba forma, la verdadera batalla no estaba en la pantalla, sino en las oficinas. Cada día de rodaje venía acompañado de una pregunta incómoda: ¿y si todo sale mal? Marvel solo estaba haciendo una película, estaba apostando su propia existencia para filmar Iron Man. El estudio había tenido que recurrir a préstamos bancarios, usando como garantía los pocos personajes importantes que aún le quedaban. Si la película fracasaba, no había un plan B, simplemente Marvel Studios dejaba de existir como un estudio independiente. Ese miedo al fracaso financiero se filtraba en cada decisión creativa. No había margen para grandes excesos, ni para errores costosos. Por eso muchas veces optaban por soluciones prácticas, por improvisar en lugar de rehacer escenas, por avanzar incluso cuando el guión no estaba completamente cerrado. No era una elección artística romántica, era pura supervivencia.
Cada día adicional del rodaje significaba más dinero que Marvel no tenía. Al mismo tiempo, las críticas tempranas no ayudaban. Dentro y fuera de la industria, muchos veían a Iron Man como una mala apuesta. El personaje no era popular para el público general. Robert Downey Jr. seguía cargando con su reputación problemática, y Marvel no tenía experiencia real produciendo superproducciones por su cuenta. Para muchos ejecutivos y analistas, aquello parecía una receta perfecta para el desastre. La desconfianza del público también era un fantasma constante. En el 2008, el cine de superhéroes todavía no tenía prestigio como el que hoy se le da. Venía de altibajos creativos, de adaptaciones mediocres y proyectos fallidos. La idea de que Marvel ahora hacía sus propias películas no generaba emociones, sino escepticismo. Para la mayoría, Iron Man no era un evento, era otra película más que probablemente pasaría sin pena ni gloria. Esa presión interna se sentía incluso en el set. Jon Favreau tenía que justificar cada decisión arriesgada que tomaba. Robert Downey Jr. era observado con lupa. Cada escena improvisada, cada cambio de tono, cada desviación del plan original parecía un riesgo adicional al que el estudio no estaba dispuesto a permitirse. El ambiente era el de una apuesta desesperada. Todos sabían que estaban caminando sobre una cuerda floja sin red abajo. Iron Man no se estaba filmando como el inicio de un gran universo cinematográfico. Se estaba filmando como el último intento por sobrevivir. Y en ese contexto, cada problema, cada duda y cada controversia interna pesaba mucho más de lo que el público imaginaba. Porque para Marvel no era solo una película, era literalmente todo o nada. Cuando Iron Man finalmente llegó a los cines en mayo del 2008, nadie dentro de Marvel estaba pensando en los récords, en universos compartidos o en sagas de décadas. El objetivo era mucho más simple y mucho más urgente: que la película no fracasara, que recuperara su inversión y que demostrara que Marvel Studios podía sobrevivir. En ese contexto, el estreno fue casi un acto de contención nerviosa colectiva. Y entonces ocurrió algo que nadie había previsto del todo. Las primeras reacciones fueron sorprendentemente entusiastas. El público conectó inmediatamente con Tony Stark, con su humor, con su arrogancia y su vulnerabilidad. Robert Downey Jr. no solo funcionaba como Iron Man, parecía haber nacido para ese papel. La película no se sentía como otra adaptación genérica de los cómics, se sentía fresca, distinta, con una personalidad propia. El boca a boca empezó a sonar y a hacer crecer de forma orgánica la película día tras día. La taquilla empezó a subir más rápido de lo esperado, y Iron Man no solo recuperó su presupuesto, se convirtió en un éxito real. Más de 580 millones de dólares a nivel mundial. Para un personaje que hasta ese momento era prácticamente desconocido para el gran público. Para Marvel, aquello fue un shock emocional. Pasaron de rezar porque no quebraran a darse cuenta de que tenían por primera vez algo verdaderamente grande entre sus manos. Pero el momento más silenciosamente histórico no ocurrió durante la película, sino después. Cuando los créditos empezaron a rodar y buena parte del público ya se estaba levantando de sus asientos, apareció una escena que en ese instante parecía casi un simple guiño para los fans. Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, entraba en el departamento de Tony Stark y soltaba una frase que, en el 2008, sonaba extraña, confusa y hasta un poco absurda. Yo soy Iron Man. Se cree el único superhéroe en el mundo. Señor Stark acaba de unirse a un universo más grande, solo que aún no lo sabe. Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D. Le vine a hablar de la iniciativa Avengers, señor Stark. Para la mayoría de espectadores, aquello fue solo una curiosidad simpática, un cameo raro, un easter egg. Nadie en esa sala sabía del todo que acababa de presenciar el nacimiento formal del universo cinematográfico de Marvel. Nadie sabía que esa escena postcréditos iba a reescribir la forma en la que Hollywood haría franquicias. Ni siquiera dentro de Marvel tenían totalmente claro lo que acababan de desatar. La idea de un universo compartido todavía era frágil, teórica y llena de riesgos. No había garantías de que el Capitán América funcionara, no había certeza de que Thor interesara al público, no existía seguridad alguna de que algún día se pudiera hacer una película de los Vengadores. Pero en ese momento exacto, con un personaje de segunda línea convirtiéndose en ícono, con un estudio al borde de la quiebra ahora salvándose por un éxito inesperado, y con una simple escena postcréditos planteada como una semilla invisible, nació algo que cambiaría para siempre la industria cinematográfica. Sin que nadie en esa sala lo supiera del todo todavía, el UCM acababa de empezar. Iron Man terminó siendo mucho más que una película exitosa.
se convirtió en una piedra angular que todo el universo cinematográfico necesitaba. Todo lo que vino después, Los Vengadores, Thanos, Endgame y una saga de más de 20 películas, existió porque en el 2008 alguien decidió apostarlo todo por un personaje de segunda línea, por un actor que era no asegurable y un estudio sin prestigio. Robert Downey Jr. no solo interpretó a Iron Man, se volvió el rostro de Marvel, su alma visible, su punto de anclaje emocional durante más de una década. Para millones de personas, él era Iron Man, y cuando finalmente se despidió en Endgame, no solo murió un personaje, se cerró un ciclo que había empezado cuando una película casi no llegue a existir. Iron Man también redefinió lo que podía ser un blockbuster. Demostró que una película de superhéroes podría tener humor, imperfección, corazón y un protagonista profundamente humano. Que no tenía que ser solemnidad ni grandilocuencia vacía. Que el carisma de un actor y una buena historia podían pesar más que los efectos especiales más caros del mundo. Pero quizás la elección más importante fue otra. El UCM no nació en un plan maestro, nació del caos. Nació de guiones incompletos, de escenas improvisadas, de préstamos bancarios y de decisiones desesperadas. De gente que apostó su carrera en un solo proyecto. Nació de errores, de riesgos creativos y de una fe casi irracional en que todo de alguna manera iba a salir bien. Y salió. Ya para el final de su primera película, Marvel nos planteaba un universo cinematográfico sin identidades secretas, sin dobles vidas y sin máscaras que separaran dos mundos. Tony le había gritado al mundo entero que era Iron Man, y esa decisión que en su momento parecía una muestra de control absoluto, pronto mostraría sus consecuencias. Tony ya no era un genio y millonario, ni un fabricante de armas rehabilitado, ahora era un símbolo público, una figura observada, cuestionada y sobre todo vigilada. El mundo entero sabía quién era, qué había creado y hasta dónde podía llegar su tecnología, y eso cambió las reglas del juego para siempre. En Iron Man 2 encontramos un Tony muy distinto al que vimos construirse en la anterior película. A simple vista parece que lo tiene todo bajo control. Su figura es celebrada, su imagen es más grande que nunca y su armadura se ha convertido en un ícono global. Estados Unidos lo ve como un protector, los medios lo convierten en una celebridad, y el propio Tony disfruta cada segundo de esa atención. Su ego, que ya de por sí era enorme, ahora tiene razones de sobra para crecer aún más. Pero debajo de esa fachada hay algo que empieza a romperse. Tony ya no es un hombre que está descubriendo su propósito, es alguien que está intentando sostenerlo. La presión de ser Iron Man no viene solo de los enemigos que podrían aparecer, sino del peso de lo que representa. Gobiernos que quieren su tecnología, enemigos que quieren replicarla y un mundo que empieza a depender de él de formas que ni siquiera él había previsto antes. Y por primera vez, Tony no tiene el control absoluto de toda esta situación. Esa sensación de control que definía al personaje en la primera película, incluso en los momentos más críticos, siempre encontraba una forma de salir adelante usando su inteligencia, su ingenio y su arrogancia. Pero ahora el problema no era algo que pudiera solucionar con una nueva armadura o una mejora tecnológica. Ahora el problema era más profundo y más personal, porque mientras el mundo lo ve como un héroe invencible, invencible Iron Man. Bueno, sigo. Tony sabe algo que nadie más sabe. Algo que empieza a cambiar completamente la forma en la que vive cada día. El mismo reactor que salvó su vida también la está consumiendo lentamente. La tecnología que lo había convertido en Iron Man es al mismo tiempo lo que le está poniendo una cuenta regresiva a su existencia. Y esa contradicción empieza a reflejarse en su comportamiento. Tony no reacciona como alguien que busca ayudar, reacciona como alguien que intenta ignorar el problema. Y esa contradicción empieza a reflejarse en su comportamiento. De hecho, en una versión alternativa de la escena inicial de Iron Man 2, podemos ver todo esto con mucha más claridad. La secuencia comienza con Tony en un baño inclinado sobre un inodoro, vomitando y evidenciando el deterioro físico que atraviesa. Luego se incorpora, camina tambaleante y mantiene una breve interacción con Pepper, a quien incluso le pide un beso. A partir de ahí la escena se conecta con el icónico salto inicial que sí llegó a la versión final de cines, acompañado con la música de AC/DC. Todo esto refuerza una idea clave. Para Tony, aceptar su situación implicaría enfrentar algo que nunca ha sabido manejar, la pérdida del control. Y ahí es donde la película empieza a construir un conflicto diferente. No se trata solo de enfrentar un nuevo villano o de detener una amenaza externa. Se trata de ver cómo Tony Stark enfrenta por primera vez a algo que puede dominarlo fácilmente, su propia fragilidad. En medio de todo esto, el mundo a su alrededor también empieza a cambiar. La existencia de Iron Man ya no es solo un evento aislado.
nuevas miradas empiezan a posarse sobre Tony, nuevas organizaciones empiezan a acercarse y nuevas piezas empiezan a moverse en un tablero que él todavía no alcanza a comprender del todo. Pero en este punto de la historia, lo más importante no es el universo que se está expandiendo, es Tony, un hombre que lo tiene todo y que al mismo tiempo está empezando a perderlo. Pero hay que recordar que antes de que Tony se convirtiera en Iron Man, hubo una figura que definió gran parte de lo que sería, incluso sin estar presente, su padre. Esta película deja de mirar únicamente hacia el futuro del universo de Marvel y empieza a mirar hacia el pasado. Para Tony, Howard nunca fue simplemente un padre, fue una ausencia. Y no solo por su muerte a manos del Soldado del Invierno, sino desde mucho antes. En palabras de Tony, una figura distante, fría y más interesada en su trabajo que en formar parte de su familia. Durante años, Tony creció con la sensación de que nunca estuvo a la altura de sus expectativas, de que siempre estaba a la sombra de un hombre que parecía más cómodo construyendo el futuro que formando parte de su presente. Y esa herida nunca desapareció. Incluso después de su muerte, Howard seguía siendo una especie de estándar imposible de alcanzar para Tony. Una referencia que Tony rechazaba, pero al mismo tiempo no podía evitar intentar superar. Lo interesante de la película es que no presenta este conflicto de forma directa o evidente. No hay grandes confrontaciones ni diálogos explícitos que lo expliquen todo. En cambio, lo construye poco a poco, a través de recuerdos, grabaciones antiguas y fragmentos de información que van revelando realmente quién era Howard Stark y qué papel jugaba en el mundo que Tony hoy habita. Porque Howard Stark no solo era un inventor brillante, era uno de los fundadores de S.H.I.E.L.D. Y así, el mundo en el que Tony creía tener el control resulta ser mucho más antiguo, mucho más complejo y mucho más estructurado de lo que él imaginaba. Mientras él apenas estaba empezando a entender su lugar como Iron Man, organizaciones como S.H.I.E.L.D. llevaban décadas operando en las sombras, observando, anticipando y preparando el terreno para lo que estaba por venir. Y en el centro de todo eso estaba su padre. Esta revelación no solo amplía el universo, también redefine la identidad de Tony, porque por primera vez empieza a entender que su historia no comenzó con él, que todo lo que es, todo lo que ha construido, incluso su propia tecnología, forma parte de un legado que viene de mucho antes. Durante gran parte de su vida, Tony construyó su identidad en oposición a Howard. Intentó ser diferente, tomar decisiones distintas, romper con ese modelo que tanto le había afectado. Sin embargo, poco a poco empieza a darse cuenta de algo incómodo. En muchos aspectos, es más parecido a su padre de lo que le gustaría admitir. Ambos son genios, ambos son visionarios, y ambos están dispuestos a sacrificarlo todo por sus ideas. La diferencia es que Tony todavía no entiende completamente el propósito detrás de ese legado. Y justo en ese punto es donde Iron Man 2 introduce uno de los elementos más importantes a nivel emocional. A través de los archivos, las grabaciones y los mensajes ocultos, Tony comienza a descubrir que su padre no era simplemente el hombre distante que recordaba. Había una intención detrás de su trabajo, una visión a largo plazo que él nunca llegó a ver en su momento. Ya que Howard Stark estaba construyendo el futuro, y sin saberlo directamente estaba dejando pistas para que su hijo continuara ese trabajo. Este descubrimiento cambia la forma en la que Tony se ve a sí mismo. Ya no solo es un hombre intentando sobrevivir a sus propios errores, es el heredero del trabajo de su padre, algo que no entiende del todo, pero que poco a poco empieza a aceptar. Cuando el público vio a Iron Man, la historia parecía clara. Tony Stark había encontrado su camino como héroe, y a su lado James Rowley se perfilaba como una pieza clave para el futuro del personaje. Lo que nadie veía en pantalla era que detrás de ese éxito existía otra historia, una que era un poco más incómoda. Una historia que, irónicamente, comenzaba con una ayuda, ya que antes de que Robert Downey Jr. se convirtiera en Tony Stark, su elección no estaba asegurada. En ese momento, Marvel no lo veía como una apuesta segura. Su pasado pesaba demasiado y dentro del estudio ya se consideraban otras opciones. Uno de los nombres que sonaba con más fuerza era el de Clive Owen, un actor con una imagen mucho más estable y confiable para liderar una franquicia. Pero dentro del proyecto hubo alguien que empujó hacia otra dirección, Terrence Howard. Según distintas versiones, Susan Downey habría buscado apoyo para que Robert pudiera siquiera tener una oportunidad real de casting, y fue Terrence quien intervino directamente, no solo recomendando a Downey, sino también hizo algo un poco más arriesgado. En ese momento, Terrence Howard era uno de los actores mejor pagados del proyecto, con un salario cercano a los $4.5 millones, pero para facilitar la incorporación de Downey al proyecto, propuso reducir su propio salario en aproximadamente $1 millón, liberando espacio dentro del presupuesto para que el estudio pudiera considerar seriamente a Robert. Esta decisión era en muchos sentidos una apuesta más personal, un gesto que visto en retrospectiva cambiaría la historia del UCM para siempre, porque Robert Downey Jr. consiguió el papel y el resto es historia. Iron Man se convirtió en un éxito, la interpretación de Robert Downey Jr. redefinió completamente al personaje, pero ese mismo éxito que benefició a todos también comenzó a cambiar las prioridades de Marvel Studios. Antes de Iron Man 1, Terrence Howard había firmado un contrato para 3 películas, en teoría su participación en Iron Man 1, 2 y una tercera entrega que estaba asegurada.
Rhodey no era un personaje secundario cualquiera, era parte del núcleo emocional de la historia. Pero cuando llegó el momento de negociar la secuela, la situación era completamente distinta. El éxito de Iron Man 1 hizo que Marvel cambie de estrategia. Ahora el centro absoluto del proyecto era Tony Stark y el actor que lo interpretaba. Robert Downey Jr. pasó a recibir un aumento considerable, alcanzando aproximadamente $10 millones por Iron Man 2, una cifra que seguiría creciendo aún más en Iron Man 3, donde sus ganancias entre salario y participación en taquilla terminarían convirtiéndose en uno de los más altos de la historia del cine comercial para ese momento. En ese nuevo escenario, el contrato de Terrence Howard dejó de encajar. Marvel decidió reducir significativamente su salario para la secuela, alejándose de lo previamente acordado. Para el actor, esto no era simplemente una renegociación, era una ruptura del trato original. Durante ese mismo periodo, la vida personal de Terrence también atravesó un momento complicado. Problemas con su expareja salieron a la luz pública, incluyendo la difusión de material que afectó su imagen. Esto no solo aumentó la presión mediática sobre el actor, sino que también debilitó su posición en medio de las negociaciones con el estudio. Su equipo intentó negociar, pero Marvel Studios no cedió, y en lugar de llegar a un nuevo acuerdo, el estudio simplemente tomó la decisión de romper el contrato. Lo que vino después aumentó la controversia, ya que durante años se rumoreó que una figura importante dentro de Marvel, frecuentemente asociada a Ikel Perlmutter, habría minimizado el impacto del recasting con una declaración profundamente polémica, sugiriendo que el cambio no sería un problema porque el público no notaría la diferencia, ya que todos los actores de color se ven iguales. Y güey, aquí en serio, ¿qué onda? Porque estos dos no se parecen en nada, tanto físicamente como actores independientes, como dentro de la película, porque no parecen el mismo Rhodey. En Iron Man 1, el personaje tenía más autoridad, y a partir de Iron Man 2 y de la incorporación de Don Cheadle, el personaje pasó a ser como que más un segundón o alguien al servicio de Tony Stark. Entonces, no sé qué onda con ese comentario, pero creo que el cambio de personaje, al menos para mí, no estuvo bien. Me hubiese gustado ver un poco más del Rhodey de Terrence. Y aunque esta versión en realidad nunca ha sido confirmada oficialmente, se convirtió en parte de la narrativa alrededor del caso. Al mismo tiempo, Terrence intentó comunicarse con Downey. Según el propio actor, realizó múltiples intentos de contacto, llegando a mencionar hasta 27 llamadas sin recibir ningún tipo de respuesta. Para alguien que había apostado por él desde el inicio, ese silencio fue interpretado como una traición personal. Y como si todo eso no fuera suficiente, otra versión de la historia sugiere que el conflicto pudo haber escalado aún más, ya que algunos reportes indican que Terrence habría tenido un enfrentamiento con una figura cercana a la producción vinculada al entorno de Susan Downey, lo que habría complicado aún más su permanencia dentro de la franquicia. Al parecer, los Downey tenían más peso que Terrence en la película, al menos en Iron Man 2. Bueno, en fin, sea cual sea la versión más cercana a la realidad, el resultado fue el mismo. Terrence Howard quedó fuera y en su lugar Marvel tomó una decisión rápida y definitiva, reemplazarlo por Don Cheadle. La transición fue inmediata, sin explicaciones dentro de la historia, sin referencias al cambio. Rhodey seguía ahí, pero ya no era el mismo, y esto lo digo en más de un sentido. Lo que habría comenzado como una historia de apoyo y colaboración terminó convirtiéndose en uno de los primeros grandes conflictos internos del UCM. Y esto dejó una lección clara. A veces ayudar a construir algo no significa formar parte de eso en el futuro. Mientras Tony comenzaba a perder el control de su propia vida y decisiones como la salida de Terrence Howard dejaban claro que Marvel Studios estaba dispuesto a priorizar el futuro por encima del pasado, Iron Man 2 empezaba a ser algo igual de importante: expandir su mundo, y eso significaba la llegada de nuevos personajes. Uno de los primeros personajes en destacar dentro de la película fue Natasha Romanoff, interpretada por Scarlett Johansson. En ese momento, Johansson ya era una actriz reconocida, con una carrera que había pasado por dramas, cine independiente y grandes producciones, pero su incorporación al mundo de los superhéroes marcaba un punto de inflexión. Y aquí viene algo que me llamó mucho la atención, ya que antes de que Johansson sea Natasha Romanoff, el papel estuvo en manos de Emily Blunt, quien no pudo seguir adelante con el papel debido a problemas de agendas con la película Los viajes de Gilmore, o de Gilmore. ¿Alguien vio esta película? Otras actrices que también fueron considerados para interpretar a Natasha fueron Natalie Portman, quien luego sería nuestra Jane Foster en la película de Thor, que por cierto es la que sigue, Angelina Jolie, que luego aparecería en Eternos, película que me dio un poco de sueño la verdad, y Jessica Alba, que luego sería nuestra Sue Storm. Hablando de Sue Storm, curiosamente Scarlett Johansson también fue considerada para interpretar ese personaje en Los Cuatro Fantásticos. Y no es todo, ya que también fue considerada para interpretar a Gwen Stacy en Spider-Man 3 del 2007. ¡Wow! ¡Qué tal lore! Como dato extra, Brie Larson también audicionó para el papel de Natasha. Pero conozcamos un poco más al personaje. En los cómics, Natasha Romanoff es conocida como Black Widow, una de las espías más letales y complejas del universo. Nacida en Rusia y entrenada desde muy joven en el programa soviético de la Habitación Roja, Natasha fue moldeada para convertirse en una agente perfecta.
experta en combate, infiltración y manipulación. A lo largo de su historia ha trabajado como espía, asesina y agente doble, pero con el tiempo su personaje evolucionó hacia una búsqueda constante de redención por su pasado. Su transición hacia S.H.I.E.L.D. y su eventual alianza con los héroes no borra lo que hizo, pero sí muestra su lucha por convertirse en algo más que un arma. Por ello, su incorporación al UCM era tan importante, ya que Natasha no era presentada como una heroína tradicional. No había introducciones épicas ni una presentación grandiosa, aunque para mí sí tiene algo de épico tumbarse al director de la película en la primera escena. El personaje de Natasha se infiltra en la vida de Tony Stark bajo una identidad falsa, observándolo, analizándolo y evaluándolo, y eso la convierte en algo distinto. Detrás de Natasha había una organización que empezaba a tomar forma dentro de la historia, el Sistema Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística y Defensa, o también conocido como S.H.I.E.L.D. Lo que en la primera película apenas era una referencia con el buen Coulson, ahora se convierte en una presencia constante, una estructura que existe más allá de Tony, más allá de su tecnología y más allá del control que él tiene en el mundo. En el lado opuesto de la historia aparece Ivan Vanko, interpretado por Mickey Rourke. Su presencia no solo introduce un nuevo villano, sino también un reflejo oscuro del propio Tony Stark. Vanko no surge de la nada, su historia está directamente conectada con el pasado, con los errores que vienen de las generaciones anteriores, con decisiones que comenzaron mucho antes de que Tony Stark siquiera empezara a existir. Y es aquí donde la película nos obliga a mirar hacia atrás, porque Vanko no solo quiere destruir a Iron Man, quiere demostrar que todo lo que representa Stark está construido sobre una base imperfecta, sobre un legado que también tiene grietas. En ese momento, Mickey Rourke se encontraba en una etapa de su carrera muy particular. Después de años alejados del foco principal de Hollywood, su regreso había sido marcado por papeles intensos y complejos. Su interpretación de Vanko aportaba justamente eso, una sensación de amenaza contenida, de alguien que no necesitaba hablar para transmitir peligro. Rourke pasó 3 meses visitando la prisión de Butika en Moscú, en marzo del 2009, para aprender el idioma ruso. Si bien el corte final de la película no tiene tantos diálogos en este idioma, esto se debe a los recortes de escenas que sufrió el personaje en la sala de edición, acción por la cual el actor mostró su molestia con Marvel Studios años después. Durante su estancia en Butika, visitó las celdas, probó la comida del penal y conversó con guardias y exreclusos para entender la filosofía de las cárceles rusas. Muchas de las características que definen a Whiplash fueron propuestas por el propio Mickey, desde su acento ruso, el diente de oro, hasta el pájaro que lo acompaña, el cual incluso fue financiado de su propio bolsillo. Los tatuajes del personaje también fueron una idea suya, aportando un toque más crudo y personal a la interpretación. Durante el rodaje de Iron Man 2, Mickey se tatuó el nombre de Loki en memoria de su mascota Chihuahua que lo había acompañado durante varios años y falleció en el 2009. Aunque el tatuaje tenía un significado completamente personal, Marvel Studios decidió eliminarlo digitalmente en postproducción. Los productores, encabezados por Kevin Feige, temían que el público pudiera confundirse y pensar que el personaje tenía algún tipo de relación con Loki, el dios nórdico del universo de Marvel. Otro personaje añadido a la película fue Justin Hammer, quien fue interpretado por Sam Rockwell. Hammer no era un villano tradicional, no era físicamente imponente ni representaba una amenaza directa en combate, pero encaraba algo mucho más cercano a Tony, la competencia. Hammer era lo que Stark podría haber sido sin su evolución, un empresario obsesionado con el reconocimiento, desesperado por demostrar que puede estar al mismo nivel, incluso si eso significa tomar decisiones cuestionables. Rothwell era conocido por su versatilidad y capacidad de moverse entre drama y comedia, convirtiendo así a Hammer en un personaje incómodo, casi patético en algunos momentos, pero el personaje también era peligroso en su necesidad de validación. Como dato curioso del personaje, dentro de la película las escenas de interiores en los laboratorios y fábricas de Hammer Industries fueron filmadas en las instalaciones reales de SpaceX en California. Esto debido a que el señor Musk tuvo un cameo en la película y facilitó las instalaciones para el rodaje. Y sí, las personas que andan detrás de las escenas todo el tiempo en realidad no son extras, son trabajadores haciendo su trabajo. Y no quiero dejar de lado al niño que aparece en esta escena. Y no es porque años después hayan confirmado que sea Peter y bla 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 bla, sino más bien porque el niño fue interpretado por Max Favreau, el hijo del director de la película, Jon Favreau, que ahora que lo pienso es curioso cómo luego Happy tiene tanto apego a Peter considerando que de niño fue interpretado por su hijo. Entonces, es algo curioso. Bueno, dejando de lado eso, mientras el mundo celebra a Iron Man como el mayor símbolo de protección y poder, hay una verdad que Tony guarda en silencio, una verdad que cambia por completo el sentido de su historia en la película. El paladio en el corazón. Vaya forma de morir.
El reactor en su pecho, ese invento que lo mantuvo con vida en una cueva y que luego lo convirtió en el corazón de su armadura, empieza a mostrar su lado más oscuro. Es una solución que funciona, pero que también tiene fecha de caducidad. Lo más importante de la película es que Tony decide no decirlo, porque para alguien como Tony el problema no está solo en la muerte, sino en la pérdida del control. Admitir que está muriendo significa aceptar que hay algo que no puede arreglar, algo que no puede construir, mejorar o superar con inteligencia. Y eso es algo que simplemente no está preparado para enfrentar. Así que en lugar de buscar ayuda, Tony comienza a hacer lo único que sabe hacer cuando todo empieza a desmoronarse. Se esconde detrás de sí mismo, se vuelve más exagerado, más irresponsable y más imprudente. Convierte su vida en un espectáculo constante, como si el ruido, las fiestas y los excesos pudieran ahogar la realidad que está viviendo. Y esa actitud que tiene no es de poder, es miedo. A medida de que la salud de Tony empeora, también lo hacen sus decisiones. Empieza a alejarse de las personas que realmente le importan, pierde el control en momentos claves y toma riesgos que antes habría evitado. Su armadura sigue siendo impresionante, pero el hombre dentro de ella está cada vez más inestable. Este deterioro también afecta directamente a quienes lo rodean. Su relación con Rhodey se vuelve más tensa, especialmente ahora que es interpretado por Don Cheadle. Este personaje toma otro rol, aportando una energía más firme y más directa, menos tolerante con los errores de Tony. Rhodey ya no es el amigo que lo apoya, es alguien que empieza a cuestionarlo, a enfrentarlo y a tomar decisiones que Tony ya no puede tomar por sí mismo. Incluso personajes como Pepper comienzan a ver una versión de Tony que ya no pueden sostener. El genio brillante sigue ahí, pero está siendo consumido por su propia creación. Y en medio de todo eso hay un detalle que conecta directamente con el pasado, porque la solución al problema de Tony no está en construir algo o en mirar hacia el futuro, está en lo que dejó atrás su padre. El legado de Howard Stark, que hasta ahora había sido una carga emocional, empieza a convertirse en algo más, una posible salvación. Las pistas, los archivos, las ideas incompletas, todo apunta a que Howard había visto algo que Tony aún no comprendía. Ahí la historia cambia de dirección, porque por primera vez Tony no puede salvarse solo, y tiene que aceptar que no todas las respuestas vienen de él. Pero mientras dentro de la historia Tony Stark luchaba por mantenerse con vida, fuera de la pantalla Marvel Studios se enfrentaba a una presión muy distinta, pero igual de peligrosa. Porque después del éxito de Iron Man, el estudio ya no estaba interesado en mostrar que podía hacer una buena película. Ahora tenía que demostrar que podía construir un universo entero. En el 2010, cuando Iron Man 2 entró en producción, Marvel ya no era el mismo estudio que empezó este proyecto. La compra por parte de Walt Disney Company en el 2009 había asegurado un respaldo financiero enorme, pero también elevó la expectativa a un nivel completamente nuevo. Ya no había espacio para errores. El objetivo ahora era claro, preparar el camino hacia algo que todavía sonaba casi imposible en ese momento, los Vengadores. Pero para llegar ahí, Marvel necesitaba hacer algo muy complicado, empezar a conectar sus historias sin perder el público en el proceso. Y eso significaba que Iron Man 2 ya no solo podía ser una secuela centrada en Tony, tenía que convertirse en una pieza de construcción, en una base, en una especie de puente entre lo que había funcionado y lo que estaba por venir. Y ahí es donde comenzaron los problemas. Porque mientras más crecía el plan del UCM, más responsabilidades crecían sobre una sola película. Iron Man 2 debía continuar la historia de Tony, introducir nuevos personajes, expandir el mundo, desarrollar a S.H.I.E.L.D., dejar pistas sobre el futuro y al mismo tiempo seguir siendo una experiencia entretenida para el público general. Era demasiado. El equilibrio se volvía cada vez más difícil de mantener. Elementos como la presencia de Nick Fury, personaje del cual no hablamos mucho en este video, creo que casi nada, pero es un personaje que tocaremos más a fondo en la película de Thor y de The Avengers. La expansión de S.H.I.E.L.D. y las referencias a otros proyectos que no eran simplemente detalles, eran señales claras de que Marvel estaba construyendo algo mucho más grande detrás de cámaras. Pero integrar todo eso dentro de una sola narrativa no era sencillo, y esa complejidad también se refleja en el proceso creativo. El director Jon Favreau, que había tenido una relativa libertad en la primera película, ahora tenía que trabajar dentro de un sistema mucho más estructurado. Las decisiones ya no respondían únicamente a la historia que quería contar, sino también a cómo esa historia encajaba dentro del futuro del UCM. Eso significaba que algunas decisiones creativas empezaban a sentirse menos orgánicas y más estratégicas. Momentos diseñados no solo para esta película, sino para preparar algo que el público todavía no iba a ver hasta dentro de algunos años, pero que en ese momento era una apuesta, porque aunque hoy el UCM parece un sistema perfectamente granado, en el 2010 todavía era un experimento, un plan ambicioso que podía funcionar o podía fallar en cualquier momento. Y si Iron Man 2 no lograba sostener ese equilibrio, las consecuencias podían ser mucho más graves que una película fallida. Mientras la película intentaba equilibrar sus piezas dentro de la historia, detrás de las cámaras la situación no era más estable, porque el verdadero problema no era solo la película que tenían que contar, era el tiempo que tenían para hacerlo.
A diferencia de la primera entrega que se desarrolló con cierta flexibilidad y espacio para experimentar, esta secuela nació con una fecha marcada desde el inicio. Marvel necesitaba avanzar rápido. El éxito de Iron Man había abierto una oportunidad única y el estudio no estaba dispuesto a perder ese impulso. Pero esa urgencia tuvo un costo. El guión de la película no estaba completamente cerrado cuando empezó el rodaje. De hecho, creo que ninguno de los guiones de los que hemos hablado durante estos videos ha estado completo cuando la película se ha comenzado a filmar. En fin, las ideas estaban, los personajes también, pero la estructura seguía cambiando constantemente. Las escenas se ajustaban sobre la marcha, diálogos que se reescribían durante la producción y decisiones que se tomaban con la presión de un calendario encima. Lo que en la primera película había funcionado como improvisación controlada, aquí empezaba a sentirse como una falta de estabilidad. El director Jon Favreau, que había sido una pieza clave en el éxito inicial, ahora se encontraba en una posición mucho más complicada. Ya no solo tenía que dirigir una historia centrada en Tony Stark, sino también integrar todas las nuevas exigencias del estudio. Personajes adicionales, conexiones con futuras películas y elementos que no necesariamente servían para la narrativa inmediata, pero sí para un plan a largo plazo. Mantener todo ese equilibrio no era fácil. Favreau intentó mantener el tono que había hecho especial a la primera película, una mezcla de humor, carácter y espectáculo. Pero cada nueva pieza añadida hacía más difícil de sostener esa identidad. La película empezaba a dividirse entre lo que quería hacer y lo que debía hacer. Al mismo tiempo, el crecimiento del universo también implicaba una producción más grande, más ambiciosa y más compleja. Más efectos visuales, más localizaciones, más coordinación entre departamentos, todo aumentaba, pero el tiempo no. Y cuando el tiempo se reduce, las decisiones cambian. Algunas ideas se simplifican, otras se eliminan y muchas de ellas quedan a medio desarrollar. Ese proceso se reflejó en la película final. Momentos que parecen avanzar rápidamente, personajes que no tienen espacio suficiente para evolucionar y una sensación constante de que hay más historias de las que realmente pueden contarse. Cuando Iron Man 2 finalmente llegó a los cines, no lo hizo como una película más, llegó como una continuación directa de un fenómeno, como la prueba de que lo que Marvel Studios había iniciado con Iron Man no había sido un golpe de suerte. En términos de expectativas, la película ya había ganado incluso antes de estrenarse. El público quería más de Tony Stark, más de su mundo y más de esa mezcla de carisma, tecnología y espectáculo que había redefinido el género apenas 2 años atrás. Además, el concepto de un universo cinematográfico compartido empezaba a tomar forma, y eso añadía una capa extra de curiosidad al público. No se trataba solo de ver una secuela, sino de ver cómo todo empezaba a conectarse. En taquilla la respuesta fue clara, la película fue todo un éxito, recaudando más aún que su predecesora, un total de $623.9 millones para ser exactos, y confirmó que Iron Man no era solo una casualidad. Robert Downey Jr. ya no era una apuesta arriesgada, era una estrella consolidada, el rostro principal de su universo. Las críticas no fueron negativas, pero tampoco entusiastas. Había una sensación compartida entre muchos espectadores y analistas. La película funcionaba, era entretenida y tenía momentos memorables, pero algo no terminaba de encajar. La comparación con la primera entrega era inevitable. Donde Iron Man se sentía fresca, enfocada y sorprendente, Iron Man 2 parecía más cargada, más dispersa y menos clara en su propósito. Muchos señalaron que la película tenía demasiados elementos, demasiados personajes y demasiadas ideas compitiendo por espacio. Y en cierto modo tenían razón. La película no fallaba en lo básico. Tony Stark seguía siendo un personaje fascinante, el humor seguía funcionando. De hecho, tienen uno de los chistes que más me gusta de la saga. La pregunta que más me hacen es, Tony, ¿cómo vas al baño en el traje? Justo así. El espectáculo visual cumplía con lo que el público esperaba, pero ya no se sentía como una historia completamente centrada en sí misma. Se sentía como una pieza de rompecabezas, y eso en ese momento era tanto una fortaleza como una debilidad. Para algunos era emocionante ver cómo el universo comenzaba a expandirse, cómo nuevos personajes como Natasha Romanoff y la presencia de S.H.I.E.L.D. abrían puertas a otras historias. Para otros era una distracción, un recordatorio constante de que la película estaba más interesada en preparar el futuro que en desarrollar completamente su propio presente. Algo así como lo que hacía Howard Stark. Aún así, el impacto fue positivo. El público respondió, la franquicia siguió adelante. Porque si algo dejó claro el estreno de Iron Man 2 es que el UCM no dependía de la perfección de cada película. Dependía de la continuidad, de su capacidad para seguir construyendo, para mantener el interés y para avanzar incluso cuando el resultado no es el ideal. Iron Man 2 no fue un fracaso, pero tampoco fue un momento tan especial como en la primera película. Fue más bien una transición. Y para ese entonces, eso bastaba. Pero esa transición no se detendría ahí, porque incluso en sus momentos finales la película dejaba claro que esto apenas estaba comenzando. En la escena postcréditos vemos al agente Coulson llegar a un cráter en medio del desierto, donde algo imposible ha caído del cielo.
Cuando la cámara desciende lentamente, se revela el Mjolnir, el martillo de Thor, anticipando la llegada de un mundo completamente distinto al que habíamos visto hasta ahora. Y aquí quiero preguntarles algo. Obviamente estoy viendo todas las películas de Marvel para poder hacer estos videos para ustedes, y cuando vi la escena me sorprendió saber que el diálogo que dice Coulson es "Señor, lo encontramos", ya que yo recordaba la escena con un diálogo distinto. Yo recordaba la escena con Director Fury, "lo encontramos". No sé si solo me pase a mí o sea una especie de efecto Mandela, pero quiero saber si soy el único. Déjenlo aquí en los comentarios. Con el estreno de The Avengers en el 2012, Marvel Studios no solo logró romper un récord en taquilla histórico al recaudar más de $1.500 millones en todo el mundo, sino que redefinió por completo la estructura del cine comercial de Hollywood. La crítica y el público validaron de inmediato el ambicioso experimento de la compañía, consolidando así la narrativa serializada del UCM en la gran pantalla. Tras el clímax de la batalla en Nueva York, quedó claro que la apuesta había funcionado a niveles estratosféricos, transformando lo que comenzó como un proyecto arriesgado e independiente en la franquicia cinematográfica más valiosa y dominante del siglo XXI. En el centro de todo este fenómeno cultural estaba Robert Downey Jr., y su interpretación como Tony Stark se posicionó definitivamente como el corazón, el alma y el rostro absoluto de todo este universo cinematográfico. Su carisma magnético y el arco de redención habían iniciado la fase 1, pero el crossover del 2012 lo elevó a un estatus de líder y pilar de la franquicia. El público ya no acudía a las salas de cine solo para ver a un superhéroe con armadura, sino para seguir la evolución humana de un filántropo multimillonario. Sin embargo, el clímax de esta gran victoria militar trajo consigo el momento más traumático de la vida del personaje, la experiencia de cruzar un portal alienígena sobre Manhattan, al cargar un misil nuclear sobre los hombros para salvar la Tierra y adentrarse en la inmensidad del espacio exterior. Tony Stark presenció por primera vez la abrumadora escala del cosmos y la existencia de ejércitos alienígenas colosales. Con todos los sistemas de su traje desconectados y cayendo al vacío por un portal que se cerraba, Tony sobrevivió físicamente a la batalla, sí, pero su percepción de la realidad y su seguridad interna quedaron completamente destruidas en el proceso. Esta experiencia extrema detonó en el inicio de un severo trastorno de estrés postraumático, que se convertiría en el motor narrativo de la fase 2, comenzando claramente con Iron Man 3. Ya que, luego del fenómeno en taquilla que fue The Avengers, Marvel apostaría por abrir su siguiente saga con el personaje que marcó la fase 1 y todo su universo cinematográfico. Pero antes de eso, si quieres entender todo el contexto y de dónde venimos, ya puedes ver en el canal todas las películas de la fase 1, desde Iron Man, Hulk, y si quieres evitar de estar entrando video por video, puedes irte a la playlist de Multiversos, donde hay un video de 2 horas y 25 minutos donde recopilamos todas estas películas. Este es el video más completo que tengo en el canal, ya que hablamos lo que hay detrás de cada película del UCM, así que te lo recomiendo. Sigamos con el video. La idea principal de Iron Man 3 es que por primera vez en su vida, Tony no estaba luchando contra un villano de carne y hueso con tecnología robada, estaba luchando contra las consecuencias psicológicas de ser un vengador. La película se atrevió a desnudarlo emocionalmente, mostrando cómo el recuerdo del agujero de gusano de Nueva York invadía sus pensamientos cotidianos, despojándolo de su arrogancia característica y obligándolo a confrontar una profunda vulnerabilidad humana. El trauma comenzó a manifestarse de forma física, a través de intensos ataques de ansiedad y pánico que lo paralizaban por completo, con el más mínimo recordatorio de los eventos de Nueva York. Este miedo constante y obsesivo de una nueva invasión cósmica inminente y el saber que la Tierra no estaba completamente preparada para una amenaza de tal magnitud, lo sumergió en un estado crónico de paranoia. Tony dejó de dormir y comer adecuadamente, consumido por la aterradora certeza de que el peligro exterior regresaría para destruir todo lo que amaba. Para calmar toda esta ansiedad o neurosis y buscar una falsa sensación de control, Tony comenzó a construir armaduras de forma obsesiva y compulsiva, creando docenas de prototipos especializados en un intento desesperado por automatizar la protección del planeta. Durante la película nos muestran que toda esta adicción tecnológica no es más que solo un mecanismo de defensa fallido para aislarse del mundo real y poder ocultar su terror hacia una amenaza más grande. La prensa especializada de la época destacó enormemente este giro maduro que le dieron al personaje. Portales como Variety o The Hollywood Reporter señalaron en sus reseñas en el 2013 que el enfoque que Marvel Studios le estaba dando a la salud mental y las consecuencias psicológicas de sus héroes añadían una capa de realismo y densidad dramática que separaba al UCM de la acción convencional, demostrando que a veces salvar al mundo tiene un costo humano irreparable. La producción de Iron Man 2 marcó un punto de inflexión crítico dentro de Marvel Studios, detonando fuertes diferencias creativas entre las altas esferas del estudio y el director Jon Favreau. Mientras el director buscaba replicar la frescura, el desarrollo de personajes y el tono orgánico que habían hecho que la primera entrega fuera todo un éxito, Marvel Studios, presionada por un calendario acelerado y la urgencia de pavimentar el camino hacia los Vengadores, impuso una constante interferencia durante la película, como la introducción forzada de Black Widow, el rol expandido de Nick Fury y múltiples pistas sobre S.H.I.E.L.D., lo que terminó fragmentando el ritmo de la secuela y dejando al director exhausto ante las restricciones corporativas del estudio.
Cansado de la falta de autonomía y operar más como un director por encargo del universo compartido que como un cineasta independiente, Jon Favreau tomó la decisión de dar un paso al costado y no regresar para dirigir la tercera entrega. Esta salida obligó a Marvel Studios a buscar un cambio de rumbo radical para cerrar la trilogía del personaje. La solución llegó con la contratación de Shane Black. La llegada de Shane Black estuvo profundamente respaldada por su estrecha amistad y respeto mutuo con Robert Downey Jr. Años atrás, Kiss Kiss Bang Bang había sido la película clave para demostrar a Hollywood que Robert Downey Jr. estaba completamente rehabilitado y listo para liderar grandes proyectos, un favor creativo que el actor nunca olvidó. Al reunirse en el set de Iron Man 3, esta química e historial compartido permitieron un espacio colaborativo único, donde el protagonista se sintió con la confianza absoluta para explorar los rincones más oscuros, vulnerables y psicológicamente complejos de Tony Stark. Algo curioso es que Shane Black entró al proyecto con una visión muy clara y contraria a los estándares de los blockbusters tradicionales. Quería una película más detectivesca, con tintes de thriller ochenteros y body cop. Todo esto queriéndose enfocar más en el hombre detrás de la máscara de hierro. Su objetivo era despojar a Tony de su tecnología durante gran parte del segundo acto, obligándolo a resolver el misterio del mandarín utilizando únicamente su ingenio, herramientas de ferretería y su habilidad innata de ingeniero, demostrando así que Tony es un héroe incluso sin su armadura. Este enfoque provocó un cambio completo de tono en la franquicia, transformando la espectacularidad visual y los combates robóticos en una narrativa de construcción personal mucho más íntima y madura. Por ello, la idea principal que define este capítulo de la saga es que Iron Man 3 nació como una reacción directa a todo lo que había sido Iron Man 2. Si la segunda parte se ahogó con la necesidad de expandir el universo y conectar con el crossover de los superhéroes, la tercera haría todo lo contrario y ofrecería una historia de autor, demostrando que el UCM también podía permitirse la experimentación creativa y el drama de personajes a gran escala. Robert Downey Jr. estuvo de acuerdo con el enfoque que Black le quería dar a Iron Man 3. Él también quería centrarse en el hombre detrás de la armadura, y en lugar de depender únicamente de los efectos visuales y las batallas épicas, el actor colaboró estrechamente con el director Shane Black para explorar el trastorno de estrés postraumático de Tony luego de los eventos de los Vengadores. Su intervención en el set de filmaciones fue constante, destacando por su enorme capacidad de improvisación y reescrituras de diálogo sobre la marcha. El actor modificaba las escenas diariamente junto al equipo de guionistas para darle ese toque tan sarcástico que tanto caracterizaba al personaje. Además, también defendió firmemente que los personajes secundarios tuvieran más peso narrativo. Gracias a su insistencia, Pepper Potts dejó de ser la clásica damisela en apuros para usar una armadura y poder jugar un papel crucial dentro de la batalla final. Algo que, si bien a muchos fans no le gustó, terminó sentando las bases para que en Avengers Endgame Pepper pudiera ser parte de la batalla final como Rescue. El nivel de compromiso físico y creativo del actor dejó una huella permanente en la producción, incluso después de sufrir una grave lesión en el tobillo durante una acrobacia. Este incidente detuvo las filmaciones varias semanas, lo que obligó a Marvel Studios a utilizar un doble de cuerpo y avanzadas técnicas de rejuvenecimiento y superposición digital para completar el metraje restante. Su influencia en esta entrega no solo consolidó el éxito comercial de la película, sino que redefinió el estándar de libertad creativa que los actores principales podían ejercer dentro del universo cinematográfico de Marvel, siempre y cuando no seas Edward Norton. A pesar del monumental éxito comercial de Iron Man, la película introdujo una de las mayores controversias logísticas y narrativas de la historia, la tan polémica Mark 42, una armadura diseñada con tecnología de microrepetidores implantados en el sistema nervioso de Tony Stark. Aunque el concepto del traje capaz de acoplarse pieza por pieza resultaba espectacular sobre papel, en la práctica se convirtió en un objeto de burla para los fans, debido a la alarmante fragilidad de la armadura. Esta se desarmaba constantemente al menor impacto y se descargaba con una facilidad brutal. Pero más allá de los fallos mecánicos del Mark 42, el verdadero conflicto que desató debate en la comunidad fue el vacío argumental de la película, ya que parecía completamente ignorada por el UCM, al menos en tiempo real. La trama presentaba al mandarín, un terrorista que, en ese momento de la película, se mostraba sumamente letal, perpetrando atentados con bombas, hackeando redes de televisión globales y llegando al extremo de destruir por completo la mansión de Tony Stark en Malibú y secuestrar al mismísimo presidente de los Estados Unidos. A pesar de la escala nacional e internacional de la crisis, transmitida en vivo en todos los noticieros del mundo, ninguno de los compañeros de Tony movió un solo dedo para intervenir. Este aislamiento narrativo resulta completamente raro analizando el contexto de la película, ya que analizando el contexto, Tony Stark compartía una agenda de contactos con superhéroes de élite y agencias gubernamentales, pero decidió librar toda esta guerra completamente solo y sin pedir ayuda. Pero lo raro no era que Tony no pidiera ayuda, lo raro era que ni los Vengadores ni S.H.I.E.L.D. llegaron a enterarse de una amenaza que ponía en jaque la seguridad nacional de Estados Unidos, rompiendo momentáneamente la ilusión de un universo interconectado y orgánico. En su momento, Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, tuvo que salir a justificar esta ausencia en una entrevista para el medio de IGN, declarando de una forma muy pragmática: mucho de la película es Tony en medio del país sin sus herramientas. Es la naturaleza de los cómics individuales. A veces los héroes tienen que resolver sus problemas sin llamar a sus amigos.
Por su parte, el director y guionista Shane Black abordó la situación desde una perspectiva puramente cinematográfica, admitiendo que el objetivo del proyecto no era hacer una colaboración masiva al estilo de los cómics. En diversas ruedas de prensa, Black y el co-guionista Drew Pearce defendieron la decisión explicando que involucrar a personajes como el Capitán América o Black Widow en el clímax de la plataforma petrolera habría diluido el viaje de reconstrucción personal que sufrió Tony. Para el equipo creativo, introducir aliados con superpoderes habría arruinado el suspenso y la premisa de un hombre atrapado en una esquina, demostrando que su verdadero superpoder no era el traje de hierro, sino su cerebro. La película también fue duramente criticada por los fans debido a su aparente falta de impacto o repercusiones a largo plazo en las películas siguientes. Al final de la película, Tony Stark toma la drástica decisión de destruir todas sus armaduras en el protocolo Fiesta Salvaje, se somete a una cirugía definitiva para extraer toda la metralla de su pecho y arroja su reactor al mar, sugiriendo así un retiro definitivo de la vida superheroica para el personaje. Sin embargo, esta catarsis emocional duró muy poco. Para el inicio de Los Vengadores, la era de Ultron en el 2015, Tony Stark aparece portando una nueva armadura, liderando misiones de asalto y financiando de nuevo al equipo, como si los eventos dramáticos y las resoluciones de su trilogía en solitario jamás hubieran ocurrido. A pesar de que el UCM continuó con su curso ignorando la aparente jubilación del protagonista, Iron Man 3 se centró más en la evolución psicológica del personaje. La prensa especializada y los libros como El reinado de Marvel Studios señala que aunque la película parezca un paréntesis aislado en el marco narrativo de la saga, sembró de forma brillante la paranoia y la obsesión por la automatización de la defensa global que más tarde daría origen a Ultron. Pero, si les soy sincero, todo el tema de la construcción de Ultron se pudo justificar con un diálogo donde mencionan la batalla de Nueva York y que no puede dormir por las noches, ya que al final de la película nos plantea algo y al inicio de The Avengers tenemos algo completamente distinto. Otro de los puntos negativos de la película es en torno al mandarín. Incluso a día de hoy se mantiene como una de las decisiones más negativas de la historia del cine. Durante la campaña de marketing, el personaje fue presentado de forma imponente como el líder terrorista definitivo de la Organización de los 10 Anillos, como un místico y despiadado estratega. Sin embargo, a mitad del metraje la película revela que el imponente villano no era más que un gran engaño. El mandarín real no existía, al menos no en ese momento, sino que Trevor había sido un actor de teatro, sumido en las adicciones, que había sido contratado por Aldrich Killian para servir como el rostro mediático y el chivo expiatorio de sus propios atentados corporativos. Una revelación que desató la furia de los lectores de cómics más puristas. Mucho antes de la controvertida reinterpretación, el mandarín estuvo considerado para debutar en el universo cinematográfico de Marvel desde sus mismos cimientos. En la película de Iron Man del 2008, el director Jon Favreau y el equipo de guionistas originales planearon inicialmente que él fuera el antagonista principal de la primera película de la franquicia. En los borradores tempranos, el villano iba a operar de forma similar a sus raíces en las viñetas, construyendo una base a los alrededores de la cueva donde Tony Stark es secuestrado, e intentando perforar la montaña para obtener recursos militares. Un enfoque que buscaba establecer la rivalidad clásica entre ambos personajes desde el primer día. La decisión de descartar al mandarín en la película del 2008 se tomó muy tarde en el proceso de preproducción debido a problemas de tono y realismo. Tanto Jon Favreau como Kevin Feige sintieron que introducir elementos místicos asociados al villano como 10 anillos alienígenas con poderes mágicos rompían el enfoque hiperrealista y tecnológico que querían darle al debut de Tony Stark. Favreau llegó a declarar en rueda de prensa para la época que el personaje se sentía demasiado fantástico para el mundo de ingeniería que estaban construyendo, prefiriendo así ascender a Obadiah Stane como el rival corporativo directo de Tony Stark. Mientras que relegaron a los 10 anillos a un sutil easter egg en el desierto afgano. Pero esto no fue todo, ya que la drástica alteración del mandarín en Iron Man 3 fue un movimiento fríamente calculado por Marvel Studios y Disney, todo esto para poder asegurar su entrada al restrictivo mercado de China. Para ese entonces, el territorio mantenía una estricta cuota que solo permitía estrenar 34 películas extranjeras al año, bajo la modalidad de reparto de ingresos. Para garantizar que el cierre de la saga de Iron Man fuera seleccionada dentro de este selecto y codiciado grupo, el estudio no solo desmanteló el origen oriental del villano, sino que también se alió con la productora DMG Entertainment para filmar escenas exclusivas y mucho más extensas destinadas únicamente a los cines de ese país. Esta versión extendida o especial incluyó minutos extra de metraje con las estrellas locales, en roles médicos heroicos y abundante publicidad de emplazamiento de productos chinos, sacrificando la fidelidad de la mitología del cómic en Occidente con tal de cumplir con los requisitos nacionalistas del gobierno asiático. Aunque el engaño de Trevor cerró la trilogía en solitario de Tony, la reacción negativa de la comunidad obligó a Marvel Studios a corregir el rumbo años después. Primero lo hicieron a través del one-shot oficial Salve al Rey, que se estrenó en el 2014. El cortometraje estuvo dirigido por Drew Pearce y nos revelaba que el verdadero líder de los 10 anillos estaba furioso por el uso de su nombre. Finalmente, en 2021 llegaría Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, donde se introdujo formalmente a Shu Weaving como el mandarín real de la historia del UCM.
Además, Marvel supo manejar lo que en Iron Man 3 fue un personaje controversial y convertirlo años después en un personaje querido en películas posteriores. Algo que sin duda marcó la fase 2 fue el origen de los trailers vendehumos, ya que si tuviéramos que ponerle una fecha de nacimiento al concepto, el estreno de Iron Man 3 en el 2013 se lleva el primer puesto. Marvel Studios refinó con esta película una estrategia de marketing que hoy en día es el pan de cada día en la industria: editar los avances para contar una historia completamente diferente a la que vamos a ver en el cine, ya que el marketing de esta película fue una obra maestra del engaño. Los avances promocionales te vendían la película con un tono apocalíptico, oscuro y solemne, que recordaba directamente a la saga de The Dark Knight de Christopher Nolan. Mujeres, niños, yo me considero un maestro. La campaña se centró en la destrucción de la mansión de Malibú, mostrándonos a un Tony Stark quebrado arrastrando su armadura por la nieve y sobre todo la imponente y terrorífica voz de Ben Kingsley como el Mandarín, prometiéndonos darnos una lección. El público acudió a las salas de cines esperando un thriller de acción, donde el héroe sería llevado a los límites físicos por un líder terrorista implacable. Pero la realidad en pantalla fue una comedia de acción que hasta da pena decir que Shane Black trató de hacerla detectivesca, con bromas constantes, un niño ayudando a Tony en Tennessee y el polémico giro de Trevor como el Mandarín. Uno de los puntos más interesantes de la película, como ya lo dije, fue el ataque a la mansión. Para filmar esta espectacular escena, el equipo de efectos visuales y diseño de producción de Iron Man 3 descartó la idea de depender exclusivamente de la animación por computadora y construyó un colosal mecanismo físico real. El supervisor de efectos visuales, Dan Swidick, diseñó una réplica hidráulica a escala gigante en los estudios de Wilmington, la cual estaba montada sobre una enorme plataforma mecánica, capaz de inclinarse hasta 45 grados y sacudirse violentamente. Este sofisticado sistema de ingeniería permitía recrear de manera física y segura el colapso de los pisos de la mansión, logrando que los muebles, los escombros y los dobles de acción cayeran de forma realista e impredecible ante los impactos de los misiles, aportando una densidad y peligro que el CGI no podía haber replicado por sí solo. Esta inmensa estructura mecánica se sincronizó al milisegundo con un sistema de pirotecnia de aire comprimido y cables de tensión para simular las explosiones sin ningún tipo de riesgo para los actores. Para capturar el caos de la escena mientras la casa se hundía literalmente en el océano, se instalaron cámaras de alta velocidad en rieles automatizados, mismos que se movían en paralelo con el mecanismo de inclinación. La combinación de este titánico esfuerzo de ingeniería física con la posterior superposición digital de las armaduras volando y el agua digital de Beta Digital no solo le valió a la película una nominación al Oscar por mejores efectos visuales, sino que dejó una marca histórica sobre cómo Hollywood fusionaba los efectos prácticos de la vieja escuela con la tecnología moderna, al menos en ese entonces. Otra de las escenas que también se trabajó de manera digital fue el rescate del avión. ¿Cuántos cayeron? El supervisor de efectos visuales y Shane Black rechazaron la idea de filmar a los actores frente a una pantalla verde y decidieron ejecutar la acción de forma real en los cielos de Carolina del Norte. Para lograrlo, la producción contrató a la prestigiosa escuadra de paracaidistas de Red Bull Air Force, cuyos miembros se vistieron con trajes ejecutivos reales y uniformes de tripulación militar sobre su equipo de protección modificado de bajo perfil. Un paracaidista experto se puso un traje de Iron Man pintado de forma idéntica al Mark 42, equipado con una cámara especial montada en el casco para capturar los rostros de terror y la abrumadora sensación de velocidad a más de 10.000 pies de altura. Para lograr la escena tuvieron que hacer varios saltos coordinados durante días para perfeccionar la compleja coreografía de caída al aire libre. Esta proeza de efectos prácticos requirió más de 60 saltos aéreos y una sincronización matemática con aviones de seguimiento que filmaban el descenso en planos abiertos. La superposición final de postproducción únicamente se utilizó para borrar digitalmente los paracaídas ocultos en la espalda, para añadir nubes y para hacer el océano de manera digital, consolidando esta secuencia como uno de los logros de acrobacias aéreas más arriesgados y memorables de la historia del cine moderno. Antes de terminar con la compleja producción de Iron Man 3, hay algo más de lo que quiero hablarles, y tiene que ver con esto. Porque cuando salió la película, la escena postcréditos también fue uno de los puntos más criticados de la misma. De hecho, muchos utilizaron a Banner para reflejar sus sentimientos hacia la película, ya que decían que la película les dio sueño y al igual que él, también se quedaron dormidos. Sin embargo, esto no es de lo que quiero hablarles. Lo que en verdad quiero decirles es que pudimos tener una escena postcréditos muy diferente a la que vimos. La escena descartada iniciaba con Tony Stark interceptando una señal de auxilio alienígena en su laboratorio tras los eventos de la película. Motivado por sus traumas tras la invasión Chitauri en Nueva York y la obsesión por proteger la Tierra, Tony pronunciaba la línea "Esta vez estoy listo",
Acto seguido se equipaba con una de sus armaduras, la Starburst, un traje blanco y gris diseñado exclusivamente para misiones suborbitales y supervivencia en el espacio. Con este traje Tony sale de la Tierra, ya que el clímax de la escena ocurría en el espacio, donde Tony se topaba cara a cara con los Guardianes de la Galaxia. En el borrador original, este encuentro servía como una especie de SOS enviado por Star-Lord, quien advertía a Stark sobre la inminente llegada alienígena de Thanos, estableciendo así el primer puente directo entre los héroes terrestres de Marvel y el universo cósmico del UCM. La escena terminaba con Tony uniéndose temporalmente a los Guardianes de la Galaxia y prometiendo volver, dejándonos el camino pavimentado para que Robert Downey Jr. tuviera una especie de cameo o rol secundario en la primera película de los Guardianes de la Galaxia. Esto ya ha ocurrido en los cómics, por lo que no sería raro verlo en pantalla. Sin embargo, el actor no tenía la obligación legal de aparecer en más películas, ya que su contrato había terminado en Iron Man 3. Robert exigió un aumento de salario masivo para renovar su contrato, impulsado por el éxito de The Avengers en el 2012. Marvel no podía arriesgarse a firmar una escena que prometiera la aparición de Tony en los Guardianes de la Galaxia tan solo el año siguiente, sin asegurarse primero que el actor firmara un nuevo contrato. Pero creo que el punto más importante por el que no llegó a realizarse esta escena fue que incluir a Robert Downey Jr. en Guardianes de la Galaxia habría disparado el presupuesto de la película a niveles colosales. Además, Marvel ya consideraba la película un riesgo financiero por presentar personajes desconocidos, y tal vez este fue el punto más fuerte por el que se descartó la idea. Sin embargo, yo hubiese preferido ver esta escena a la escena que terminó llegando en Iron Man 3, pero cuéntenme ustedes qué opinan en los comentarios. Tras superar el complejo proceso de producción y marketing, Iron Man 3 llegó a los cines de todo el mundo entre finales de abril y principios de mayo del 2013, convirtiéndose en el evento cinematográfico que inauguró oficialmente la tan esperada fase 2 del UCM. La expectación por ver las secuelas de la Batalla de Nueva York fue tan masiva que la película pulverizó récords desde su primer fin de semana, logrando una recaudación histórica de más de 175 millones de dólares. Y esto solo fue en Estados Unidos. Al término de su carrera comercial en las salas de cines, la cinta se consolidó como un éxito financiero al acumular 1.215 millones de dólares a nivel global, posicionando firmemente al UCM en la cúspide de la industria y demostrando que el interés del público en estas series individuales estaba más vivo que nunca. De este modo, con el Hombre de Hierro retirándose la metralla del pecho y buscando la paz en la Tierra, los ojos de los espectadores se desviaron inmediatamente de la tecnología hacia los misterios cósmicos de los 9 reinos. La posta de la fase 2 fue entregada de manera directa a Thor: Un Mundo Oscuro, una transición que conectaba a nivel temático con Iron Man 3, ya que mientras Tony intentaba sanar las heridas y la paranoia provocada por la invasión de Loki a Manhattan, el propio Dios del Trueno debía regresar a la Gran Manzana de forma indirecta, a través de las anomalías de la convergencia y enfrentar las consecuencias místicas de esa misma batalla, demostrando que tanto en la Tierra como en el espacio exterior, las réplicas de Nueva York continúan sacudiendo el destino de los Vengadores. Pero esa es otra historia. Muchas gracias por ver.